Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una de las muchas reformas que están sobre la mesa del Congreso de la Unión, que está siendo procesada junto con otras y que es muy importante, la reforma en materia laboral. Hago una recapitulación brevísima de eventos. Hubo una reforma constitucional muy importante en el sexenio anterior, en la legislatura anterior, que fue muy celebrada porque sentó las bases prometedoras para un cambio de paradigma en la manera de operar, si no me equivoco, digámoslo así, el sistema laboral en México, el mundo del trabajo. Hubo después una iniciativa de ley secundaria que preocupó mucho, ustedes aquí han venido a analizarla, y la preocupación tenía que ver con que se distorsionaba y de alguna manera se contradecía lo que la reforma constitucional prometía, pero no avanzó. Esa era una propuesta que se estuvo, cocinando todavía en las cocinas, del gobierno anterior, y ahí quedó, no avanzó. Vienen las elecciones, viene un nuevo gobierno y se está trabajando desde el periodo de transición en esta iniciativa que fue presentada el 22 de diciembre por el presidente de la República a la Cámara de Diputados y que la secretaria del Trabajo estuvo trabajando con un equipo ya obviamente distinto al equipo precedente. Estamos hasta ahí. Bueno, ayúdenme en este programa a explicarle a la gente qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta iniciativa que todavía no es ley, pero que ya está en proceso legislativo. Alfredo. Pues mira, como lo comentas, Pedro, en primer lugar, gracias por la invitación, es un placer siempre estar aquí. Como lo comentas, hay un antecedente que nos arroja la presente reforma. Hace unos meses discutíamos aquí de la importancia de hacer una reforma de Estado, que es lo que no tenía la reforma presentada en el sexenio pasado, a finales del sexenio pasado. La reforma que se presenta ahora evidentemente tiene ese reto y tiene una serie de obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son en primer lugar las obligaciones? En primer lugar, las obligaciones es que se aprueba en el 2017 una reforma constitucional que obliga a transitar la justicia laboral al Poder Judicial y que también hay una particular insistencia en los temas colectivos, principalmente de contratación colectiva. Entonces, esas obligaciones se incorporan, ¿no? El gran reto que tenía esta reforma es hacer una reforma de Estado. Y ahí es la obligación y elemento bueno de que sí se hace o sí se señala lo que está, el mandato constitucional establecido. El gran reto es la reforma de Estado y es ahí donde algunos vemos deficiencias. ¿Qué entiendes cuando dices reforma de Estado? Bueno, cuando digo reforma de Estado me refiero a una modificación legal que responda a un modelo laboral de la sociedad en su conjunto. Una cosa, ¿no? Muy ambiciosa. Efectivamente, porque el que teníamos en el sexenio pasado pues estaba cargado un tanto del lado patronal, ¿no? Okay. Ahora la pregunta es si esta propuesta que se está haciendo tiene ese sesgo, ¿no? Y esa que no es una crítica porque finalmente pues un gobierno que tiene otra ideología y evidentemente la va a implementar. El problema es si en lugar de hacer una reforma de Estado, están generando también una reforma de intereses o una reforma parcial. Okay. Son temas que a mí me gustaría desarrollar. Tienes la palabra, Mauricio. No, un poco en esta misma línea. Tú hacías el recuento, o el raconto de este proceso de reforma, pero tampoco olvidemos que en el 2012 tuvimos una reforma importante de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con una parte, ¿no? Esto que dice Alfredo, que implicaba, modificaciones a un conjunto de trabajadores, pero no a todos. Luego viene esta reforma que tiene que ver más con la justicia laboral, y ahora tenemos esta propuesta que tiene que ver básicamente con los aspectos de sindicalización, de libertad sindical, con algunos aspectos procesales vinculados a la reforma anterior. Entonces, seguimos como haciendo reformas parciales y segmentadas en determinados momentos. En general, son reformas que están enmarcadas, a las recomendaciones de los organismos internacionales, intentando dar respuesta a los cambios que el mercado de trabajo o los mercados laborales están teniendo en las últimas décadas. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, porque a mí lo que me parece es que México no está pensando en una política laboral en términos generales y en una política laboral integral, que entonces
implique, digamos, pensar en una reforma mucho más en conjunto para todos los trabajadores y no para ciertas partes. O sea, podríamos frasearlo de esta manera: esta podría ser una oportunidad que se pierda, porque era una oportunidad para hacer una reforma más ambiciosa y más integral de lo que se está proponiendo, independientemente de los méritos que pudiera tener lo que se propone en concreto. El déficit principal o el defecto principal sería, digamos, de su alcance, de su ambición, Alfredo. Sí, como lo comenta Mauricio, no aprovechar la circunstancia de realmente rediseñar el modelo de relaciones laborales e incluir a la población excluida, ¿no? ¿Qué sería quién la población excluida? Hay 56% de la población económicamente activa que está en el sector informal y que no conoce de derechos laborales. Y no están contemplados. No están contemplados. En materia de seguridad social, solamente el 37% de la población tiene seguridad social. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para incorporar a ese otro porcentaje? O algo que se ha discutido, hace unos meses se quería establecer una subcontratación completa, ahora no se le hacen ajustes, y desde que la subcontratación existe en el país, cada vez ha ido aumentando, y eso pues sí ha hecho que se generen empleos, pero empleos precarios, ¿no? Entonces, ese tema no se toca, por ejemplo. O el tema de las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas legalmente no tienen derecho a la seguridad social y conforme a criterios internacionales son trabajadores informales. A pesar de lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia. A pesar de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, porque se hizo una invitación al Seguro Social, que en realidad quien tendría que hacer la reforma sería el Congreso. Y no está contemplado tampoco. Y no está contemplado. Entonces, hay muchos trabajadores que no están. Hay un porcentaje muy importante de la población, el 25% aproximadamente, que son trabajadores independientes. Este país no les ofrece un esquema de seguridad social a estos trabajadores independientes, más allá de la incorporación voluntaria que nunca ha funcionado, ni les acerca derechos laborales que en el mundo ya le dan también incluso a los trabajadores independientes. A ver, hay una parte interesante en esto que nos dice Alfredo, si coincides obviamente en esa lectura de la propuesta, que es que precisamente la orientación que se hubiera esperado de una propuesta de un gobierno de izquierda sería una orientación, me parece, más incluyente, ¿no? Que incorporara más personas a las dinámicas y a las garantías que suponen las relaciones laborales bien normadas. ¿Qué decir de esto? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo. A ver, cuando nosotros hablamos del derecho al trabajo, del derecho laboral, sobre todo en las últimas 4 décadas, el derecho laboral hizo un giro muy brusco y empezó como a tener de manera mucho más explícita esta carga o este sesgo político y económico, ¿no? Empezamos a ver reformas en todo el mundo que intentaban incorporar, digamos, al derecho laboral los cambios que estaban ocurriendo en el mundo del trabajo, pero con este sesgo hacia privilegiar, digamos, los aspectos económicos y los aspectos políticos. En el caso de la reforma de la que estamos, digamos, que es el centro de este programa, que es esta propuesta última que se hizo, gran parte de la propuesta de reforma tiene que ver con los sindicatos. Estamos hablando que en México la población sindicalizada ronda el 10% de los trabajadores. O sea, el 90% de los trabajadores en este país no está sindicalizado. Exacto. Entonces estamos hablando de una reforma que va a impactar de manera directa a un conjunto reducido, digamos, de la población. 10% de los trabajadores. De la población que ocupa. Entonces, lo que hay que, cuando nosotros revisamos, digamos, estas propuestas, muchas veces nos centramos, bueno, yo no porque no soy abogado, pero los abogados se centran en discutir si la técnica legislativa, si la parte jurídica, ¿no?, está bien hecha, si están bien redactadas, si no se contradice con otras normas o leyes, pero tendemos a no pensar en cuál es el impacto real o cotidiano que puede tener sobre la población a la que va dirigida. Y el mundo del trabajo es un mundo muy complicado, que por supuesto que nosotros todos lo tenemos muy naturalizado, trabajamos porque necesitamos trabajar, pocas veces discutimos en qué condiciones lo hacemos. Por ejemplo, como un ejemplo muy concreto, un elemento, digamos, de la propuesta esta de reforma tiene que ver con el tema de que los trabajadores, por ejemplo, tienen que en algunos momentos, sobre todo en la parte más procesal, son los titulares, digamos, de probar algunas conductas. Tú dices, tú no le puedes dejar
al trabajador esa carga, porque el trabajador en una relación desigual como es la relación entre el empleador y el empleado, siempre tiene las de perder. Entonces ahí el derecho del trabajo lo que tiene que hacer es proteger a esta población. Y parecería que en las últimas décadas el derecho del trabajo ha privilegiado a los empleadores y ha desprotegido más a los trabajadores. A ver, pero ahí Alfredo, entonces también en este caso seguiría esa tendencia la propuesta que ha presentado el gobierno de la República. Me parece que Mauricio comenta algo muy importante. O sea, hay una obligación constitucional de democratizar las relaciones colectivas de trabajo, que haya libertad de sindicalización y de contratación colectiva. Pero como bien dice Francisco, de la población económicamente activa, ocupada, solamente es una reforma para el 10%. Pues eso es muy y luego, si tú partes de la idea de que el 90% de los contratos colectivos, léase los sindicatos también, son de protección, son falsos, son de mentiritas, quiere decir que esta reforma va destinada solamente al 1% de la población ocupada. Entonces, sí tenemos que ver los alcances de lo que se está haciendo. Y me parece, ya lo comentaré más adelante, que incluso bajo del espectro de población que están considerando tan limitado, en materia pues procesal, la reforma tiene muchas deficiencias. Incluso en las reglas que tienen que ver con este 1%, que es el único que se vería de alguna manera impactado por la reforma. Entonces, en la perspectiva tuya, no solo hay un problema del alcance de la reforma, que es muy acotado, sino que también hay un problema de las reglas, digamos, y de las figuras. El mejor comentario que podría decir yo es que es un mal diseño, ¿no? Yo podría decir que también se está convirtiendo en una reforma de intereses, ¿no? Pero pues, en el mejor comentario que podría decir es que hay un mal diseño que se está haciendo. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. La verdad es que ha sido muy interesante porque ha sido muy crítico el análisis que se hace de esta iniciativa, hay que decirlo, porque todavía no es la reforma aprobada, pero de iniciativa de reforma en materia laboral que ya está en los órganos legislativos desde el 22 de diciembre de 2018. Regresamos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de la iniciativa de reforma en materia laboral que presentó el gobierno de la República hace algunas semanas al Congreso de la Unión. Y lo primero que nos han dicho es que hay un problema serio deficitario, digamos. La reforma alcanza para muy pocos trabajadores y deja fuera a muchos sectores productivos del país. Por el otro lado, nos decías, Alfredo, que también en lo que sí se toca hay algunos problemas que también vale la pena mirar con atención. Pues, Mauricio, por lo que estoy viendo, entonces, no es la reforma laboral que necesitábamos y no es la reforma laboral que nos va a permitir cambiar las condiciones del trabajo en México en los próximos años. Por lo menos no es la reforma laboral que necesitaban los trabajadores. Bueno, ya con eso. Y eso quiere decir que probablemente la reforma laboral que le ajusta a otros, digamos. Exacto, es que ese es el punto. Okay. Porque si uno, por ejemplo, ¿no? Si uno revisa los diagnósticos que hacen los organismos internacionales, uno suele encontrar grandes felicitaciones al gobierno mexicano por los cambios que ha hecho en materia de política laboral, en términos de las reformas laborales que ya tenemos. Claro, pero esa es una visión, ¿no? del fenómeno. Cuando uno empieza a ver cómo las reformas o las propuestas de reformas van a impactar de manera directa en la vida cotidiana de las personas, que eso es lo que importa, digamos, o eso es lo que debería importar en todo caso, entonces ahí vemos que las reformas no van en el camino correcto, por lo menos para mí. Quizá para los políticos o para los empresarios, pues sí vayan en el camino correcto, o para los sindicalistas en este caso. No sindicalistas, para las organizaciones sindicales, o algunas de las organizaciones sindicales. Ese es el punto. Y el problema, yo creo que retomando un poco lo que ya veníamos diciendo, es que no podemos seguir haciendo reformas parciales, segmentadas, de a poco, poniendo parches, digamos, a las leyes que tenemos, sino que tendríamos que sentarnos a discutir seriamente y en el tiempo que sea necesario, qué política laboral va a implementar, necesita México y cuál política laboral debería implementar. Y cuando hablo de política laboral es la política de Estado, una política social laboral, pensando en cuál es la realidad de México, ¿no? Alfredo lo decía hace un ratito, México tiene un 60% de su población
en trabajos informales o que trabaja en el sector informal de la economía. Los asalariados en México representan más o menos el 55% del total de los ocupados. O sea, tenemos una realidad que es muy heterogénea, con características y condiciones de trabajo muy específicas, y que eso no está siendo tomado en cuenta. La reforma laboral del 2012 lo que hizo fue legalizar ciertas situaciones que ya existían en México, por eso el impacto de la reforma laboral del 2012 no fue tan significativo. Fue regular lo que ya existía. Exactamente, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue abaratar los despidos, flexibilizar los despidos, crear nuevas formas de contratación que lo que hacen es precarizar más todavía, o legalizar la precarización laboral, tercerizar o flexibilizar las relaciones laborales. Un poco lo que se dice en la literatura es deslaboralizar las relaciones laborales, es decir, sacar del derecho laboral las relaciones de trabajo. A los trabajadores. Exactamente. Entonces, eso es lo que está pasando, y eso es un poco lo que estamos viendo también con estas reformas, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué la reforma está centrada en la parte de la libertad sindical, de las relaciones sindicales, cuando en realidad va a afectar a muy poco, a una poca cantidad, digamos, de trabajadores? Hay un interés político detrás. Sí, es casi inevitable pensarlo de esa manera. Y el interés político tendría que ver con, digamos, atender a los intereses, en este caso quizá no de los empresarios, pero de los... Sí, pues mira, incluso yo ni siquiera diría de los trabajadores, ¿no? Sino quizás de una visión de cómo se ve el mundo del trabajo. Y la verdad es paradójico, porque hace 6 meses la oposición criticaba de la falta de discusión de la reforma laboral, de la falta de inclusión de actores de la reforma laboral, y la reforma laboral que se presenta ahora también se elaboró en lo oscurito, ¿no? Justo lo que criticaban fue lo que sucedió actualmente. Si tú lees la exposición de motivos, se cita un grupo de participantes y se habla, por ejemplo, de un grupo de expertos de la UNAM, ¿no? Yo quisiera conocer los expertos de la UNAM que participaron, laboralistas que participaron en este diseño. Entonces, lo que se criticaba en el pasado pareciera de ser que ahora se está retomando, efectivamente, y por otro lado, con deficiencias y muy grandotas y muy convenencieras, ¿no? Déjame citarte algunas. Nosotros estamos transitando una nueva justicia laboral, nada más que el proyecto dice que su implementación va a tardar 4 años. Si consideramos llevamos 2 ya, quiere decir que la reforma a la justicia laboral la vamos a tener o va a estar dentro de 6 años. Lo que ya está en la Constitución, efectivamente, que es la desaparición de las desde juntas, el 17 y el traslado al Poder Judicial. O sea, nos vamos a tardar 4 años. ¿Y por qué yo digo que es una reforma de intereses? Porque se incluyó que en el caso de titularidad de contratos colectivos, ahí sí, dentro de 6 meses, se deben de crear tribunales para que conozcan, pues, si un sindicato es titular o no de un contrato colectivo. Entonces, estás privilegiando al 1% de los trabajadores sobre el otro 99%, lo que está haciendo una reforma en materia de justicia eminentemente discriminatoria, ¿no? Hay otros elementos, por ejemplo, se dice que se adecúa el convenio de la legislación mexicana al convenio 98. Convenio internacional. Convenio internacional de la OIT sobre libertad de sindicalización y contratación colectiva. Ese convenio prohíbe las cláusulas de exclusión por admisión. La Ley Federal del Trabajo no dice nada al respecto, porque la nueva ley, la propuesta, porque esas cláusulas les favorece a los sindicatos, ¿no? A ver, explícanos qué es la cláusula. Bueno, la cláusula de exclusión por admisión es que solamente puede entrar a una empresa aquellos trabajadores que son propuestos por el sindicato, como de hecho, por ejemplo, sucede en la UNAM, ¿no? Y eso limita mi libertad de trabajo, y hay criterios de la Organización Internacional del Trabajo que prohíben eso. Entonces dice, si incorporamos el 98, pero esto no, porque no nos conviene. O está el famoso tratado, el TEMEC, ¿no? el que va a ser el nuevo Tratado de Libre Comercio, en donde dice que todos los trabajadores que les aplique el contrato colectivo deben de participar en la votación. Eso, en esos términos, no lo retoma la Ley Federal del Trabajo. Se habla de un procedimiento de la conciliación para solucionar conflictos laborales. Ya habíamos nosotros criticado de que el modelo anterior permitía conciliar en ese organismo y durante juicio. Lo que ibas a hacer que generarías pues elefantes blancos, porque no iban a servir de nada. Si yo puedo conciliar después, ¿para qué lo hago ahora? Eso se volvió a incluir. Entonces van a crear un organismo federal y 32 estatales que no van a servir de nada, porque
en algunos artículos se dice que se va a privilegiar siempre la vía de conciliación para solucionar los conflictos, lo que quiere decir que se va a poder hacer también en la vía judicial, ¿no? Es muy impresionante, la verdad, porque no era hacia donde se esperaba que viniera esta iniciativa. En realidad, en todos los sentidos, se esperaba que fuera algo más ambicioso, más amplio, que la transición de la justicia laboral fuera mucho más pronta, además aprovechando una coyuntura que hay que decirlo muy interesante en el Poder Judicial de la Federación, que creo que sería favorable también para la creación de estas instancias jurisdiccionales especializadas. Es decir, hay algo aquí que se nos está yendo de las manos, Mauricio. Decías tú que lo que se nos está yendo de las manos es poner el reflector en donde habría que poner lo que es en los y las trabajadoras de México. Bueno, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿qué sigue ahora? ¿Qué debería de suceder desde el punto de vista del mundo del trabajo en torno a esta iniciativa de reforma laboral? A ver, yo lo que creo es que una de las cosas que tenemos que empezar a discutir es, bueno, ¿cuál va a ser el papel de la Secretaría del Trabajo? ¿No? Empezando un poco por ahí, que se supone que es la encargada de diseñar e implementar la política laboral del país, y la política laboral pensando en todas las piezas, no solamente, digamos, en esta. El mundo del trabajo ha cambiado mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Es un mundo mucho más heterogéneo, hemos perdido, bueno, los trabajadores hemos perdido muchos derechos, pero posiblemente hemos ganado otras posibilidades. Bueno, hay que empezar a discutir y a ver en dónde estamos parados en este momento. Pero esto de ver un poco cuál va a ser el papel de la Secretaría del Trabajo tiene que ver también con un poco con esto que viene en la reforma, ¿no? Porque tenemos, bueno, pasa al Poder Judicial toda la parte de la justicia laboral, pasa a los nuevos consejos federales de conciliación, la parte más administrativa, pero incluso parecería en algunos momentos que a estos nuevos consejos federales de conciliación también como que le están derivando cuestiones políticas. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la Secretaría del Trabajo a partir de ahora, a partir de esta reforma? Bueno, tenemos que sentarnos a discutir eso, es decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál debería ser el papel de la Secretaría del Trabajo? Hay que decir que la iniciativa es del grupo parlamentario de Morena, ¿no? Y yo lo digo haciendo énfasis que espero no sea la propuesta de la Secretaría del Trabajo. De hecho, la ONT ya ha dicho que va a presentar otra propuesta porque no le parece en sus términos esta. Ahora, la reforma laboral, aunque parezca difícil, pero es posible, debe beneficiar a todos, ¿no? Es una reforma laboral que debe de Oye, pues, el marco constitucional alcanza para eso. Claro, o sea, el derecho no está hecho para un solo grupo. Sí está hecho para considerar ciertas circunstancias adversas de desigualdad, como en este caso suelen tener los trabajadores, pero tiene que ser una reforma para todos. Por ejemplo, en materia de conciliación, la conciliación le debe convenir al trabajador, la conciliación le debe convenir al empleador. En este momento la reforma te establece una multa de hasta 8,000 pesos. Yo como empleador los pago. O sea, no tengo ningún problema en pagar 8,000 pesos para no ir a esa instancia y que me multen. Entonces, la Secretaría del Trabajo tiene que tomar pues el reto de hacer una reforma para todos. Justamente lo que como oposición decían... Tú dirías, esta reforma es insuficiente, deberían de ponerle un alto y hacer una reforma mucho más ambiciosa. Una reforma mucho más ambiciosa bajo dos tesituras. Una, decir, a ver, el mandato constitucional nos hace centrar en la justicia laboral, lo tenemos que hacer, pero también, como se ha señalado, el mercado de trabajo en nuestro país es heterogéneo, no todos ya son trabajadores subordinados. Hay muchos trabajadores independientes, hay muchos trabajadores en la informalidad. Entonces tenemos que hacer una reforma que incluya a todos esos trabajadores y hasta ahora no se está viendo, ¿no? Desafortunadamente, eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Una reforma para todos. Una reforma para todos. El papel de la Secretaría del Trabajo, te preguntabas cuál debería de ser. En 30 segundos, dos claves. Pensar que el derecho del trabajo, el derecho laboral, es un instrumento que lo que busca es equilibrar estas relaciones que por naturaleza son desiguales, y ese es el papel que tiene que tener la Secretaría del Trabajo, buscar cómo actualmente el derecho va a cumplir ese papel. Pensando en los trabajadores y en sus derechos, que siempre son el eslabón más débil de la cadena. Sabemos que el mundo del trabajo, el mundo laboral, digamos, implica aspectos económicos importantes o sustantivos para el desarrollo del país. Tiene aspectos políticos, por supuesto, bueno, pero tenemos que buscar cómo equilibrar esa parte, no seguir legislando para una parte, digamos, de la tríada que tiene el derecho laboral. Y además tomarnos en serio el mandato del artículo 1 constitucional que te dice que en todas las acciones el Estado debe privilegiar
la mirada desde los derechos y en este caso pues los derechos de los trabajadores. Pues muchas gracias, Alfredo, en verdad, muchas gracias, Mauricio. Ha sido un gusto tenerlos de nuevo aquí en Observatorio hablando de estos temas que seguiremos sin duda haciéndolo. Y ahí tiene usted una visión muy crítica de dos expertos con visiones además complementarias y distintas, muy conocedores del mundo del trabajo, a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena que, como ambos dicen, bien valdría la pena reconsiderar para aprovechar la coyuntura y la oportunidad que además la Constitución enmarca y que la política eventualmente habilita de hacer una verdadera, profunda, de gran calado reforma laboral, poniendo en el centro de la ecuación los derechos de las y los trabajadores en México. Nos vemos aquí en Observatorio, como todos los martes, la próxima semana en Observatorio Cotidiano.